Siempre creí que el cumpleaños era el día en que la vida nos recordaba lo importantes que seguimos siendo. Soñaba con abrazos, con risas alrededor de la mesa, con la familia unida celebrando no solo mis años de vida, sino también todo lo que luché para darles. Pero aquel día, en mi cumpleaños número 72, la sorpresa que mi familia me preparó fue una invitación cruel, una invitación para borrarme de mi propia vida. Y si piensas que mi historia termina en humillación, estás muy equivocado. Porque lo que sucedió después fue algo que ni en las peores películas alguien se atrevería a imaginar. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte para acompañar más relatos como este, porque cada capítulo que voy a contarte te atrapará hasta el último segundo. Mi nombre es Carmen Valdés, tengo 72 años, y durante casi 4 décadas fui costurera en Madrid. Crié a mis hijos con mis propias manos, entre hilos, agujas y noches sin dormir. Siempre creí que la dedicación era suficiente para garantizar amor y respeto. Pero aquel día, descubrí que hasta la sangre puede volverse en contra de nosotros. Me desperté temprano, con ese cosquilleo extraño que a veces traen los cumpleaños. Abrí las cortinas y la luz entró como un recordatorio de que seguía viva, aunque no estaba segura de si para alguien más era motivo de alegría. Preparé café en mi vieja cafetera italiana. El aroma llenó la cocina y por un momento imaginé que las risas de mis hijos volverían a sonar como antes, cuando eran pequeños y corrían descalzos por el pasillo. Cerré los ojos y suspiré, tratando de convencerme de que ese día iba a ser distinto, que por fin alguien se acordaría de que yo también merecía ternura. El salón estaba impecable. Había colocado el mantel bordado con hilos dorados que guardaba para ocasiones especiales, y sobre él descansaban las copas de cristal y la vajilla de porcelana. Miré los candelabros antiguos que un día compré con mi difunto marido, cuando aún soñábamos con un futuro lleno de celebraciones familiares. Me acomodé el cabello frente al espejo del pasillo y respiré hondo, repitiendo en silencio que la familia siempre valía la pena, incluso cuando dolía. Aunque, en el fondo, ya empezaba a notar un hueco en el pecho que me decía lo contrario. Cuando todos llegaron, me senté en el extremo de la mesa. Escuchaba las conversaciones como si fueran ecos lejanos. Había risas, sí, pero ninguna dirigida a mí. Mi hijo Javier se inclinaba hacia Teresa, su esposa, y entre ellos se intercambiaban frases que no alcanzaba a entender, aunque el tono serio era inconfundible. Me pasaban los platos, me preguntaban si quería más vino, pero ninguna palabra salía desde el corazón. Era como estar rodeada de desconocidos en la que había sido mi propia casa. Me esforcé en sonreír. Pregunté qué tanto hablaban, fingiendo curiosidad ligera, como quien no quiere incomodar. Javier, sin mirarme directamente, contestó que nada, que era una sorpresa. Teresa sostuvo un sobre en sus manos. El brillo en sus ojos no era de emoción, sino de triunfo. El silencio de los demás se volvió insoportable, como si todos supieran algo menos yo. Me dolió más esa complicidad callada que cualquier palabra hiriente. En ese instante entendí que algo estaba por romperse, aunque todavía no sabía hasta qué punto. El sobre estaba frío al tacto. Lo abrí con cuidado, conteniendo la respiración. Dentro había folletos brillantes con fotografías de un lugar que parecía un hotel elegante. Jardines con fuentes de mármol, habitaciones decoradas con muebles de caoba, sonrisas ensayadas en rostros de ancianos vestidos con ropa impecable. Al principio pensé que era una broma, algún anuncio equivocado, pero la frase en la primera hoja me golpeó directo: residencia de mayores, su nuevo hogar de lujo. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. El aire se espesó de repente. Teresa, con voz fingidamente dulce, explicó que lo habían pensado mucho, que era lo mejor para mí. Javier asintió, como si esa decisión se hubiera tomado hacía tiempo, sin mi voz, sin mi consentimiento. El resto de la familia comenzó a aplaudir, animándome a aceptar, como si se tratara de un premio y no de una condena. Cada palmada era un martillo en mis sienes, cada sonrisa forzada me confirmaba que yo ya no era más que una carga incómoda para ellos. Traté de tragar saliva y apenas pude articular unas palabras. Dije que lo pensaría, que agradecía el detalle, aunque mi voz sonaba quebrada, al borde del llanto. Nadie lo notó o prefirieron no hacerlo. Me levanté despacio, fingiendo que iba a la cocina por el pastel. Caminé con pasos pesados, arrastrando el alma, sintiendo que cada metro me alejaba más de ese lugar que alguna vez llamé hogar. En ese trayecto,
El mantel bordado, las copas relucientes y los candelabros parecían burlarse de mí. Al entrar a la cocina me apoyé contra la pared. El corazón me latía con fuerza y un nudo me cerraba la garganta. Saqué el pastel del refrigerador y lo puse sobre la encimera, pero no podía moverme. El olor dulce del merengue contrastaba con el sabor amargo que me llenaba la boca. Me miré en el reflejo de la ventana y vi a una mujer cansada, con lágrimas contenidas en los ojos, obligada a sonreír para no romperse delante de todos. Me pregunté cuándo había dejado de ser madre para convertirme en estorbo. Volví a escuchar risas en el salón y me obligué a componer el gesto. Tomé el pastel con ambas manos, con un cuidado que no era para el postre, sino para sostenerme a mí misma. Caminé despacio, como si cada paso fuera una batalla interna. Fingí que no pasaba nada, que seguía siendo fuerte. Por dentro, me repetía que no debía caer, que no podían verme derrotada. Aunque ya lo habían conseguido sin necesidad de gritar ni golpear, me habían condenado con un sobre. Cuando regresé al salón, coloqué el pastel sobre la mesa. Todos aplaudieron otra vez, esta vez porque había llegado el momento de cantar. Mis labios se movieron, pero mi voz no salió. La canción sonaba hueca, como una burla disfrazada de celebración. Miré a Javier, luego a Teresa, y después a cada uno de los presentes. Ninguno me sostuvo la mirada. Era como si de repente yo hubiera desaparecido, y lo único que quedaba era un cuerpo sentado, a punto de ser entregado a una residencia lujosa pero ajena. En ese momento entendí que mi cumpleaños no era una fiesta, sino un funeral silencioso. No de mi vida física, sino de todo lo que había significado para mi familia. El mantel dorado, las copas de cristal y la porcelana dejaron de ser símbolos de orgullo, se transformaron en recordatorios crueles de que mi historia ya no importaba para ellos. Y aunque intenté tragarme las lágrimas, dentro de mí algo se quebró para siempre. Me levanté de la mesa con el pastel todavía intacto y fui hacia el pasillo, fingiendo que había olvidado mi teléfono. El silencio de la casa se rompía con el eco lejano de las voces en la sala. No era un murmullo cualquiera, había urgencia, tensión, un tono que no se usaba para conversaciones familiares. Me quedé quieta, pegada a la pared, como si el yeso pudiera esconderme. Cerré los ojos y afiné el oído, esperando que las palabras no fueran lo que sospechaba. Las frases llegaron nítidas, como cuchillos atravesando el aire. Escuché a Teresa con esa voz suya, siempre firme, diciendo que ya todo estaba listo, que solo faltaba que yo aceptara, o en el peor de los casos, que me obligaran. Sentí que el suelo de mármol bajo mis pies se volvía un precipicio. Un segundo después, Javier respondió sin titubeos: si no va por las buenas, irá por las malas. La furgoneta ya está esperando afuera. El mundo se me derrumbó de golpe. No pude contener el temblor en las manos. Era como si cada palabra me borrara de mi propia historia. Ellos, a quienes había alimentado con mis manos, planeaban despojarme como si fuera un mueble viejo. La sala, con sus lámparas de cristal y las cortinas de terciopelo, se convirtió en una prisión decorada con lujo. Me llevé una mano al pecho, tratando de frenar la carrera descontrolada de mi corazón. Un murmullo de aprobación recorrió al resto de los presentes. Escuché frases sueltas: será lo mejor, por fin descansaremos, ella ya no puede sola. Me dolió más esa unanimidad que la frase de Javier. Nadie dudaba, nadie se atrevía a defenderme. El calor del vino y el olor a comida todavía en el aire me provocaron náuseas. Era como si la cena se hubiera convertido en una farsa cuidadosamente planeada. Traté de retroceder, pero el cuerpo no me respondía. Quise correr a la calle, gritar, pedir ayuda, pero las piernas parecían de piedra. Me apoyé en la pared, respirando con dificultad, y sentí que la edad me pesaba como nunca. En ese instante supe que, si me quedaba un minuto más, acabaría siendo arrastrada hacia un destino que no había elegido. Una residencia lujosa, sí, pero que olía a abandono. Y entonces, algo cálido me tocó la mano. Abrí los ojos y la vi. Elena, mi nieta de 18 años, estaba frente a mí con los ojos llenos de lágrimas y una determinación que me sorprendió. Su voz fue un susurro urgente: abuela, ven conmigo. Vamos a salvarte. El mundo, que hasta un segundo antes parecía hundirse, tuvo de pronto un rayo de luz. Esa niña, la única que no aplaudió, era ahora mi único refugio.
No pude hablar, solo apreté su mano con la fuerza de quien se aferra a la vida. Elena me jaló suavemente, indicándome con gestos que no hiciera ruido. Avanzamos de puntillas hacia la puerta trasera. El sonido de las copas brindando y las risas falsas en la sala se mezclaba con el ruido seco de mi respiración. Era como escapar de un enemigo disfrazado de familia. Cada paso hacia la salida era una batalla contra el miedo. Mis zapatos resonaban contra el piso como si fueran tambores de guerra. El jardín iluminado por faroles parecía vigilarnos, y las sombras de los arbustos se movían como manos intentando detenernos. Apreté los labios para no llorar. Elena me miraba con la misma expresión de quien carga un secreto demasiado grande para su edad. Llegamos hasta la puerta trasera. El aire frío de la noche me golpeó el rostro y sentí un escalofrío de libertad mezclado con terror. Escuchamos a lo lejos la voz de Javier llamando a alguien, quizás a la furgoneta que mencionó. Elena me jaló con más fuerza, y en su mirada había una urgencia que no admitía dudas. «Confía en mí», me susurró. Y yo lo hice. Al cruzar la reja del jardín, vi los autos estacionados en la calle, brillando bajo la luz de las farolas. Entre ellos, distinguí un vehículo oscuro con los vidrios polarizados. Entendí que no era una amenaza vacía. Realmente habían planeado sacarme por la fuerza. Un sudor frío recorrió mi espalda. Elena me llevó hasta mi viejo coche, ese que siempre despreciaron por no estar a la altura de sus lujos. Esa noche, sin embargo, se convirtió en nuestra única salvación. Me acomodé en el asiento del copiloto mientras ella buscaba las llaves con manos temblorosas. El rugido del motor al encenderse fue como un grito de resistencia en medio del silencio. Miré por última vez hacia la casa, con sus cortinas de terciopelo y sus lámparas de cristal, y entendí que ya no era mi hogar. En cuestión de minutos, huiríamos del lugar donde me habían condenado en vida. El coche vibraba como si compartiera mis nervios. Elena aceleró con torpeza, pero con una determinación que me conmovió. El parabrisas reflejaba las luces anaranjadas de la calle, y cada sombra parecía un enemigo esperando detenernos. Yo me sujetaba al asiento con las dos manos, temblando. Afuera, la ciudad seguía su rutina, pero para mí todo se había vuelto una carrera contra el tiempo. Sentía que en cualquier momento alguien aparecería para obligarnos a regresar a esa casa que ya no era hogar. Mientras avanzábamos, mi nieta me confesó la verdad con la voz entrecortada. Dijo que llevaba semanas sabiendo lo que planeaban, que había escuchado a su padre y a Teresa hablar de vender mi casa, mis muebles, hasta mis joyas. Querían repartirse todo, abuela, hasta tus recuerdos, murmuró con lágrimas contenidas. Sentí un golpe seco en el pecho. El aire del coche se volvió irrespirable, mezclado con el olor a gasolina y al miedo que nos rodeaba. No podía creerlo. Recordé las veces que bordé manteles hasta la madrugada, las tardes en que cosí vestidos para pagar la escuela de Javier, los sacrificios de cada centavo. Todo lo que había reunido con mis manos era ahora botín de quienes llevaban mi sangre. Cerré los ojos y por un instante imaginé mi casa llena de risas, cuando aún había amor. Abrí los ojos y me encontré en un coche viejo, huyendo como una fugitiva. La realidad era cruel y desgarradora. Elena, con apenas 18 años, sostenía el volante con firmeza. Sus manos pequeñas temblaban, pero sus ojos brillaban con valentía. No podía decirte nada antes, abuela, habrían cambiado los planes. Tenía que esperar el momento justo para sacarte de ahí. La miré y sentí un nudo en la garganta. Mientras todos me empujaban hacia el vacío, ella era la única que me tendía una mano. No necesité palabras. Bastó con apretar su brazo para decirle gracias. Atrás, las calles conocidas se desdibujaban. Pasamos frente a tiendas iluminadas, con escaparates llenos de bolsos de diseñador, perfumes caros y joyas brillando tras vitrinas. Todo ese lujo me resultaba ahora una burla. Ellos habían querido encerrarme en una residencia elegante para quedarse con lo mío, como si la vida pudiera medirse en objetos caros. Sentí rabia, pero también una claridad nueva. Nunca más permitiría que me usaran. El motor rugía más fuerte cada kilómetro. En el retrovisor, Elena vigilaba con insistencia, temiendo que un coche oscuro nos siguiera. Yo también miraba atrás, esperando ver a Javier salir de las sombras. No aparecía nadie, pero el miedo seguía dentro, sentado en el asiento trasero como un pasajero invisible.
Estamos solas, pero no estamos vencidas, pensé, y ese pensamiento me sostuvo mientras la noche nos envolvía. Hicimos una parada en una gasolinera. El lugar olía a caucho y gasolina, y las luces fluorescentes nos daban un aspecto cansado, casi espectral. Elena bajó a comprar agua con las pocas monedas que traía en el bolsillo. Yo me quedé en el coche, apretando mi bolso contra el pecho. Sentía que dentro de ese bolso no solo llevaba mis documentos, sino también lo poco que quedaba de mi dignidad. Cada segundo fuera de casa era un recordatorio de que ya no tenía nada seguro, salvo la valentía de mi nieta. Cuando volvimos a la carretera, el silencio entre nosotras se hizo pesado. Pensaba en lo que vendría. ¿A dónde íbamos? ¿Quién nos ayudaría? No tenía respuestas. Solo sabía que regresar era imposible. Miré a Elena y me prometí que, aunque me quedara sin nada, ella no cargaría con la vergüenza de una familia que había perdido el alma. Le acaricié el hombro, y aunque no dije nada, ella entendió. Su sonrisa breve fue suficiente para darme fuerzas. La carretera se alargaba frente a nosotras como un túnel interminable. Las luces pasaban rápidas, pintando destellos en sus mejillas. Yo pensaba en mi difunto marido y en lo que diría si pudiera vernos así, dos mujeres huyendo de la traición. Cerré los ojos y lo imaginé a mi lado, diciéndome que resistiera. Ese recuerdo me sostuvo más que el asiento donde iba sentada. El coche avanzaba, pero mi mente retrocedía. Recordé cumpleaños pasados, cuando Javier me abrazaba fuerte y me decía que yo era lo mejor que tenía en la vida. ¿Cómo podía ser el mismo hombre que ahora planeaba encerrarme? Me dolía no solo la traición, sino también la pérdida de la ilusión de que alguna vez me había amado de verdad. Quise llorar, pero las lágrimas se quedaron atrapadas en mi garganta. El dolor no encontraba salida. Al final de esa noche, mientras el reloj marcaba horas sin nombre, comprendí que no solo escapaba de mi familia, sino también de la versión de mí misma que había tolerado demasiado. No era solo una huida física, era un intento desesperado de salvar lo que quedaba de mi dignidad. Y aunque no sabía qué nos esperaba al amanecer, me repetí en silencio que no volvería a ser prisionera en mi propia vida. Llegamos a una pensión escondida en una calle estrecha, de esas que parecen olvidadas por la ciudad. El letrero parpadeaba con una luz roja gastada y la fachada tenía grietas que parecían heridas abiertas. Entramos en silencio, como si el suelo pudiera delatarnos. El hombre de la recepción apenas levantó la vista, nos entregó una llave oxidada y siguió viendo la televisión vieja que zumbaba en la esquina. No preguntó nada, y agradecí su indiferencia. Para nosotras, el anonimato era un refugio. Subimos las escaleras, que crujían con cada paso. El cuarto tenía paredes descascaradas y una cama con sábanas ásperas que olían a humedad. Había una lámpara sin pantalla y un espejo rajado que reflejaba nuestros rostros cansados. Me senté en el borde de la cama, con el corazón todavía desbocado. El contraste era brutal. Horas antes estaba en una mesa adornada con mantel bordado, candelabros de cristal y platos de porcelana. Ahora me encontraba en un lugar que parecía desmoronarse. Y sin embargo, aquí me sentía más libre. Elena cerró la puerta con seguro y dejó escapar un suspiro largo. Se dejó caer en la otra cama, abrazando sus rodillas. La vi temblar y supe que estaba conteniendo un llanto. Caminé despacio y me senté a su lado. Le acaricié el cabello, como cuando era niña y se quedaba a dormir conmigo. «Perdóname, abuela», dijo al fin, con la voz quebrada. Sabía lo que planeaban, pero no tuve el valor de decirte nada antes. No supe qué contestar al principio. El silencio pesaba tanto que parecía llenar la habitación. Luego tomé sus manos entre las mías y hablé despacio, con la voz que usaba para calmar tormentas. «Me salvaste, hija. Y eso vale más que todas las joyas del mundo. Si callaste fue por miedo, pero ahora estás aquí. Y lo único que importa es que decidiste no dejarme sola». Elena rompió en llanto y yo la abracé con fuerza, sintiendo que mi propia alma se sostenía en ese abrazo. Apagué la luz y nos quedamos en penumbras. Afuera se escuchaba el rumor de un coche pasando de vez en cuando, algún perro ladrando a lo lejos y el murmullo de voces que se perdían en la madrugada. Dentro, el silencio era más profundo. Me recosté mirando el techo manchado de humedad y pensé en Javier. ¿Cómo había llegado a convertirme en una carga?
¿En qué momento el hijo que besaba mis manos en la infancia se transformó en un hombre capaz de entregarme? El colchón era duro y los resortes se clavaban en mi espalda, pero esa incomodidad no me dolía tanto como el recuerdo de la cena. El aplauso, la sonrisa forzada de Teresa, las miradas esquivas de todos. Era como si me hubieran enterrado viva, disfrazando el entierro con copas de vino y vajilla elegante. Cerré los ojos con fuerza, tratando de sacudirme esas imágenes, pero cada vez volvían más nítidas. Y con ellas, la certeza de que ya no podía volver atrás. A medianoche me levanté para beber un poco de agua del grifo. El sabor metálico me recorrió la boca y sentí un escalofrío. Volví a la cama, pero no podía dormir. Cada crujido del edificio me parecía una señal de que alguien nos había encontrado. Elena dormía, con el rostro húmedo de lágrimas. La miré y sentí un orgullo silencioso. A su edad, ella ya había mostrado más valentía que toda la familia junta. Me levanté otra vez y me acerqué a la ventana. La cortina raída apenas cubría el cristal, y por un hueco vi las luces lejanas de la ciudad. Me pregunté si en ese mismo momento Javier estaría durmiendo en su cama de sábanas suaves, convencido de que al amanecer alguien vendría a llevarme. No sabía todavía que yo había escapado. El contraste entre su comodidad y mi precariedad me golpeó, pero también me dio una fuerza nueva. Yo estaba de pie, y eso era suficiente. Volví a la cama y cerré los ojos. El cansancio me vencía, pero el corazón seguía alerta. Soñé con mi difunto marido, con su voz diciéndome que no tuviera miedo, que la dignidad no se mendiga. Desperté con lágrimas en los ojos, y aunque no supe si eran de dolor o de alivio, me permití sentirlas. Al amanecer, el cuarto estaba iluminado por una luz grisácea que entraba por la ventana sucia. Y entendí que habíamos sobrevivido a la primera noche. Elena despertó sobresaltada, como si hubiera soñado con la persecución. Me sonrió débilmente y me dijo: «Estamos vivas, abuela, y eso ya es una victoria». La miré y sentí que esas palabras eran verdad. Habíamos perdido casi todo, pero lo más valioso seguía intacto, nuestra voluntad de resistir. Me vestí despacio, sabiendo que ese día marcaría el inicio de un camino incierto. No sabía a dónde íbamos, pero sí de dónde habíamos huido, de la traición. Me quedé unos segundos sentada en el borde de la cama, con los pies descalzos tocando el piso frío. Miré a Elena y pensé en lo mucho que le faltaba vivir. Pensé también en mí, en lo poco que me quedaba de vida, y me pregunté si acaso ese tiempo sería suficiente para recuperar mi dignidad. No tenía respuestas. Solo una certeza: no volvería a poner mi destino en las manos de quienes me habían condenado. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que tu propia familia te trataba como un estorbo, disfrazando el desprecio con sonrisas y palabras bonitas? El amanecer en la pensión tenía un aire pesado, como si las paredes conservaran secretos de todos los que habían pasado por ahí antes de nosotras. Elena bajó a comprar pan duro y leche, y yo me quedé sola en la habitación, escuchando el zumbido del viejo ventilador en el techo. Mi bolso descansaba en la silla junto a la cama, y cada tanto lo abrazaba como si pudiera protegerme de algo. Fue entonces cuando el teléfono comenzó a vibrar con insistencia, una y otra vez, como si quisiera arrancarme el corazón. Miré la pantalla y vi su nombre: Javier. Mis dedos temblaban, y por un momento pensé en no contestar. Pero la curiosidad, o quizá la necesidad de escuchar su voz, me venció. Deslicé el dedo y llevé el aparato al oído. El sonido me golpeó con violencia. «Devuélvete, mamá. No puedes escapar de nosotros». Esa palabra, escapar, me retumbó en la cabeza. No era yo la que estaba huyendo, eran ellos los que me estaban echando de lo que me pertenecía. Me quedé en silencio, esperando quizá una disculpa, un rastro de afecto escondido en su tono. No hubo nada. Cada palabra suya sonaba como un juez dictando sentencia. Decía que estaba confundida, que lo hacía por mi bien, que pronto entendería que esa residencia era el lugar que necesitaba. Yo solo escuchaba una cosa: su miedo a perder lo que ya creía suyo. El timbre de su voz estaba cargado de rabia contenida, no de preocupación. Colgué sin contestar, y el silencio en la habitación me pareció aún más fuerte que sus gritos. Mis manos sudaban, y tuve que apoyarlas sobre la mesa de madera, marcada por quemaduras de cigarro. Miré al espejo rajado frente a mí y apenas reconocí mi rostro. No era solo cansancio, era decepción.
Una decepción que pesaba más que cualquier arruga. En ese momento entendí que ya no había marcha atrás. Javier no me veía como madre, me veía como un obstáculo. Cuando Elena volvió con una bolsa de pan, me encontró sentada, con el teléfono aún en la mano. Le conté lo ocurrido y vi cómo su rostro se tensaba de rabia. «No los escuches, abuela», dijo con firmeza. «Ellos solo quieren asustarte. No van a detenerse, pero tampoco lo haremos nosotras». Su convicción me sorprendió. Yo estaba temblando por dentro, pero ella, con apenas 18 años, era capaz de plantarse con una seguridad que yo había perdido. El resto de la mañana lo pasamos encerradas, sin atrevernos a salir. Desde la ventana veía pasar autos oscuros y cada uno me parecía sospechoso. El sonido de un motor arrancando me erizaba la piel. A cada sombra en la calle le ponía el rostro de Teresa, con su perfume caro, o el de Javier, con su mirada severa. No sabía cuánto tiempo podríamos vivir así, escondidas y con miedo, pero también sabía que regresar era una opción imposible. A mediodía volvió a sonar el teléfono, otra vez su nombre en la pantalla. No contesté. Lo dejé sonar hasta que la batería se agotó, y en ese silencio encontré un poco de alivio. Recordé entonces todas las veces que Javier me llamó en el pasado para pedirme ayuda, dinero para la hipoteca, cuidado para los niños, comida caliente en la mesa. Siempre estuve ahí. Ahora su voz solo era un recordatorio de que para él yo ya no era madre, solo un trámite. Elena se acercó y me abrazó fuerte. «Ya no tenemos casa, abuela, pero tenemos libertad. Ellos creen que nos van a quebrar, pero no conocen tu fuerza». Yo la miré con lágrimas en los ojos. Esa palabra, fuerza, me dolió y me consoló al mismo tiempo. Sentía que apenas tenía fuerzas para sostenerme de pie, y aún así, ella veía en mí una resistencia que yo no sabía que seguía ahí. Fue entonces cuando comprendí que debía mantenerme firme, aunque el corazón se me hiciera pedazos. El sonido de los autos afuera se volvió un recordatorio constante de que nos estaban buscando. Elena me decía que respirara hondo, que confiara en ella. Yo asentía, pero dentro de mí había un torbellino. Cada latido me decía que estábamos en peligro, que la persecución apenas comenzaba. Cerré los ojos e imaginé a Javier, rodeado de copas de champán y sofás de terciopelo, furioso porque su plan no había salido como esperaba. Ese contraste me dio rabia, pero también valor. Me prometí a mí misma que, aunque me quedara sin nada, no les entregaría la satisfacción de verme rendida. Si lo que querían era dinero, bienes, lujos, que se quedaran con sus fantasías. Yo tenía algo que no podían comprar: dignidad. Y esa sería mi mayor arma. Apreté las manos de Elena y le dije: «No nos van a ganar». Ella sonrió, y en esa sonrisa encontré un respiro. Esa tarde la pasamos en silencio, escuchando el tic-tac del reloj viejo de la pared. Cada segundo parecía eterno, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para ponerme a prueba. Al caer la noche, entendí que Javier ya no era el hijo que yo había criado, y que Teresa nunca había sido nuera, sino enemiga disfrazada de familia. No sabía qué haríamos al día siguiente, pero estaba convencida de una cosa: esta guerra apenas estaba comenzando. Elena fue quien me recordó el nombre de don Ricardo, el viejo amigo de mi difunto marido. Había sido abogado toda su vida y lo conocí en reuniones familiares donde siempre llegaba impecable, con su traje de lino y un maletín de cuero que parecía inseparable de él. Al principio dudé en buscarlo, no quería arrastrar a nadie a este dolor, pero no teníamos otra opción. Necesitábamos alguien que pudiera decirnos la verdad, porque yo apenas entendía los papeles que había firmado sin saberlo. Nos levantamos temprano y tomamos un autobús hacia el centro. El trayecto fue largo, con calles atestadas de coches lujosos y escaparates brillantes que exhibían perfumes caros y bolsos de diseñador. Todo parecía recordarme lo que mi familia ambicionaba: la apariencia, el lujo, la fachada perfecta aunque detrás hubiera podredumbre. Elena sostenía mi mano con fuerza, y ese gesto era lo único que me mantenía en calma en medio de tanto ruido. El despacho de don Ricardo estaba en un edificio antiguo, con una puerta de madera maciza y un letrero apenas visible. Subimos por una escalera de mármol gastado y empujamos la puerta, que rechinó al abrirse. El olor a cuero y papel viejo me envolvió de inmediato. Allí, el tiempo parecía haberse detenido. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros encuadernados en cuero,
y sobre el escritorio había una lámpara de bronce que iluminaba pilas de documentos. Don Ricardo levantó la vista y me reconoció al instante. Sus ojos se suavizaron, pero también noté un dejo de preocupación. Me invitó a sentarme en un sillón de terciopelo verde, y Elena se quedó a mi lado, nerviosa. Le conté lo ocurrido desde el principio, el cumpleaños, el sobre, las voces en la sala, la huida. Mientras hablaba, supe que estaba reviviendo cada herida, pero no podía callar más. Sentía que mi dignidad dependía de contar todo con la verdad en la boca. Cuando terminé, le entregué los papeles que había traído en mi bolso. Don Ricardo los revisó con calma, ajustándose las gafas y subrayando algunas frases con un bolígrafo dorado. Su silencio era más angustiante que cualquier palabra. Yo lo observaba, tratando de leer en su rostro algún signo de esperanza, pero su expresión se mantenía seria, concentrada. El sonido de las hojas al pasar era lo único que se escuchaba en la sala. Finalmente levantó la vista. «Carmen», dijo con voz grave, «esto no es un simple malentendido. Aquí hay indicios claros de una estafa. Te hicieron firmar un poder notarial disfrazado de trámite, y con eso pueden tomar decisiones sobre tu casa, tu dinero, incluso sobre ti. Están intentando incapacitarte legalmente para quedarse con todo». Sentí que el aire se me escapaba. No era solo un engaño, era una condena planificada con precisión. Me llevé la mano al pecho y miré a Elena, que abrió los ojos con horror. No quería que ella cargara con ese peso, pero ya era demasiado tarde. También era su herida. «¿Y qué puedo hacer?», pregunté casi en un susurro. Don Ricardo me miró con seriedad y respondió: «Luchar. No va a ser fácil, pero tienes derechos. Y aún hay caminos para recuperarlos, si estás dispuesta a enfrentarte a tu propia familia en un tribunal». Las palabras me golpearon con fuerza. Enfrentar a mis hijos era lo último que había imaginado en mi vida. Yo los había criado con amor, los había alimentado, vestido, cuidado en enfermedades. ¿Cómo podía ahora verlos como enemigos en una sala de juicios? Cerré los ojos y recordé a Javier de niño, con las manos sucias de tierra, corriendo hacia mí para abrazarme. Esa imagen se mezclaba con la voz adulta que me gritaba por teléfono horas antes. Era un duelo imposible. Don Ricardo me entregó una carpeta con copias de los documentos. «Llévate esto contigo. Es tu escudo. No lo pierdas». Toqué el papel como si fuera una reliquia, aunque en realidad era la prueba de que mi familia me había traicionado. Sentí rabia, pero también un leve rastro de alivio. Al menos alguien me estaba diciendo la verdad de frente. Por primera vez desde la huida, no me sentía del todo sola. Elena agradeció en mi nombre y me abrazó antes de salir del despacho. El aire frío de la calle me golpeó el rostro y lo sentí como un despertar brusco. Caminamos en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. Yo sabía que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. Ya no era solo una abuela traicionada, era una mujer que debía prepararse para pelear por lo que le quedaba de vida. Esa noche en la pensión, mientras observaba a Elena dormida, repasé cada palabra de don Ricardo. Estafa, incapacitación, tribunal. Esas frases me perseguían como fantasmas. Me pregunté si tendría la fuerza para resistir. Me pregunté si el amor que había dado alguna vez sería suficiente para enfrentar el odio que ahora me devolvían. No encontré respuestas. Solo una certeza. Al día siguiente, comenzaría una guerra que nunca imaginé pelear. Desperté con un peso en el pecho, pero también con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Pasé la noche entera repasando las palabras de don Ricardo, imaginando una y otra vez el rostro de Javier cuando supiera que yo no estaba dispuesta a rendirme. Por primera vez desde la huida, no me sentía una víctima escondida, sino una mujer que debía tomar decisiones. Me miré al espejo de la pensión y me dije en voz baja: «No me van a destruir». Esa mañana regresamos al despacho. Don Ricardo ya tenía un plan. Me explicó que, mientras ellos preparaban su jugada para declararme incapaz, yo podía dar un paso adelante y vender la casa en secreto. Esa idea me golpeó con fuerza, desprenderme del lugar donde había construido toda una vida. Pero entendí que no era una renuncia, sino un escudo. Si la casa ya no estaba en mis manos, tampoco estaría en las de ellos. Y ese pensamiento me dio valor.
Firmar esos documentos fue como abrir una herida y cerrarla al mismo tiempo. Recordé cada rincón de la casa, las lámparas de cristal del comedor, el sofá de terciopelo azul que tanto cuidaba, el piso de mármol frío en invierno. Cada objeto parecía hablarme mientras escribía mi nombre. Pero no podía permitir que esos recuerdos se convirtieran en la moneda de cambio de su ambición. Prefería perderlo todo a que ellos lo disfrutaran. El comprador era un hombre mayor, discreto, que parecía entender mi dolor sin necesidad de palabras. Me miró a los ojos y dijo: «Quédese tranquila, señora, esta casa no caerá en malas manos». No sé si lo dijo por consolarme o porque realmente lo pensaba, pero esas palabras me dieron un respiro. Entregué las llaves con manos temblorosas, como quien se despide de un ser querido. Elena me tomó del brazo y su calor me sostuvo en ese momento. Al salir, el aire fresco me llenó los pulmones. Caminamos por la acera y sentí una mezcla de vacío y alivio. Vacío porque acababa de dejar atrás mi historia, y alivio porque le había quitado a mis hijos el trofeo que esperaban. Me imaginé sus caras cuando descubrieran que la casa ya no les pertenecía. Esa sería mi primera victoria, silenciosa pero contundente. Y aunque me doliera el desprendimiento, también sentí que estaba recuperando un pedazo de mi dignidad. De regreso a la pensión, Elena me abrazó y me dijo: «Abuela, hiciste lo correcto. Ellos nunca merecieron esa casa». Sus palabras me hicieron llorar, pero no de tristeza. Lloré porque alguien por fin entendía lo que yo sentía, alguien estaba de mi lado sin condiciones. Ella, con apenas 18 años, había mostrado más lealtad que todos mis hijos juntos. La miré y pensé que quizá esta huida no era solo mía, sino también de ella. Esa noche cenamos pan con queso barato en la cama, compartiendo risas tímidas. La precariedad de la pensión contrastaba con la opulencia de la casa que ya no era mía. Pero, curiosamente, me sentí más dueña de mi vida en esa habitación de paredes desconchadas que en los salones decorados con candelabros. La libertad tenía un sabor humilde, pero auténtico. Y en ese instante comprendí que el lujo nunca había estado en las cosas, sino en el derecho de elegir. Mientras Elena dormía, me quedé mirando el techo agrietado y pensé en la reacción de Javier. Lo imaginé furioso, golpeando la mesa, Teresa reprochándole, los demás murmurando. Esa imagen me dio miedo, pero también me arrancó una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, yo había hecho un movimiento que ellos no esperaban. Había dejado de ser la víctima callada para convertirme en la pieza que rompía su juego. Al amanecer, recibí un mensaje en el teléfono. Era breve y directo: «¿Qué hiciste?». Sentí un escalofrío. Javier ya lo sabía. Mis manos sudaban, pero no respondí. Guardé el aparato en el cajón y cerré los ojos, respirando hondo. Tenía miedo, sí, pero también tenía algo que ellos no podían comprar, la certeza de que estaba dispuesta a luchar hasta el final. Elena despertó sonriente, como si presintiera que algo había cambiado en mí. Me preparó un café instantáneo y me lo puso en las manos. «Hoy amaneces diferente, abuela», me dijo. Yo asentí sin dar explicaciones. No necesitaba palabras para describir lo que sentía. Era una mezcla de dolor y fuerza, de pérdida y victoria. Y aunque sabía que la guerra apenas comenzaba, también sabía que ya había ganado la primera batalla. Me quedé un rato en silencio, mirando por la ventana de la pensión. El sol iluminaba los techos cercanos, y yo sentí que, aunque no tenía casa, todavía tenía horizonte. Y con ese pensamiento me prometí que no me detendría. Mis hijos podían haberme quitado muchas cosas, pero no iban a quitarme la dignidad de elegir mi destino. Al día siguiente, don Ricardo me llamó temprano para darme otra noticia. Revisando los movimientos de mis cuentas, descubrió que Javier y Andrés habían estado usando mis tarjetas de crédito como si fueran suyas. Más de 7.000 euros en restaurantes, viajes, perfumes caros y bolsos de diseñador. Cada gasto era una puñalada nueva. Sentí rabia y vergüenza a la vez, como si me hubieran despojado no solo del dinero, sino también de la confianza que durante años les di. Nos reunimos en el despacho para tomar una decisión. Don Ricardo fue claro: «Carmen, si sigues permitiendo esto, no te dejarán nada. Debes cancelar de inmediato todas las autorizaciones». Elena me miraba con expectativa, como si esa acción no solo fuera necesaria, sino también un acto de justicia.
Yo respiré hondo, cerré los ojos y asentí. No iba a ser fácil enfrentar sus gritos después, pero entendí que cada minuto que pasaba era otra oportunidad para que ellos siguieran robando mi vida. Firmar la cancelación fue un acto liberador. El sonido de la pluma sobre el papel me recordó el día anterior cuando firmé la venta de la casa. Esta vez, sin embargo, no lloré. Sentí una calma rara, como si al fin estuviera poniendo límites a tantos años de abuso silencioso. Miré a Elena y le dije: «Hoy se termina su festín». Ella sonrió, orgullosa, y me apretó la mano con la fuerza de quien comparte la victoria. De regreso a la pensión, el aire me supo distinto. Caminamos por una avenida llena de tiendas lujosas. Los escaparates mostraban relojes de oro, collares de perlas y zapatos de diseñador. Recordé cómo Teresa siempre presumía de esos lujos frente a las vecinas, como si el brillo de los objetos pudiera esconder la miseria de su corazón. Ahora, sabía que muchas de esas compras habían salido de mi tarjeta. Y esa verdad me quemaba por dentro, pero también me empoderaba. Ya no tendrían acceso a nada. Esa tarde, Javier llamó de nuevo. Esta vez no contesté, pero escuché su voz en los mensajes de voz. Estaba furioso. «Mamá, ¿cómo te atreves? Era solo un préstamo. Vas a arruinarnos a todos». No pude evitar soltar una risa amarga. «¿Préstamo?» Nunca me devolvieron nada. Cada centavo que salía de mis bolsillos se perdía en su voracidad. Cerré los ojos y por primera vez pensé: no soy yo la que los arruina. Son ellos los que se hunden solos. Elena me abrazó fuerte cuando escuchó los mensajes. «Abuela, ya no tienen poder sobre ti», me dijo. La miré con ternura. Esa niña había visto demasiado para su edad, y aún así seguía firme. Yo había pasado décadas entregando todo a mi familia sin esperar nada a cambio, y sin embargo fue ella, la más joven, la única que se quedó. La contradicción me desgarraba, pero también me llenaba de gratitud. Por la noche, mientras cenábamos un poco de pan con queso en la cama, pensé en lo irónico de la situación. Había perdido mi casa de mármol, mis candelabros de cristal, mis cortinas de terciopelo, pero me sentía más rica que nunca. Porque lo poco que tenía ahora era realmente mío. No dependía de nadie más. Elena me miró y dijo en voz baja: «Ellos nunca entendieron que el verdadero lujo es estar en paz». Y yo asentí, porque era cierto. El silencio de la pensión se interrumpía de vez en cuando con pasos en el pasillo. Yo permanecía alerta, pensando que quizá alguno de ellos nos había seguido. Pero nadie llamó a la puerta. Nadie vino a buscarme. Supuse que estaban demasiado ocupados reclamando entre ellos el dinero perdido. Esa imagen me dio un respiro. Por primera vez, era yo quien marcaba el rumbo, no ellos. Me acosté tarde, mirando el techo manchado. Pensaba en todo lo que había tolerado: excusas, desprecios, silencios. Había aceptado tantas humillaciones en nombre del amor que me olvidé de mí misma. Ahora entendía que cada firma que hacía era también una forma de soltar ese pasado. Y aunque dolía, dolía con dignidad. Elena se durmió primero, con su cabello revuelto sobre la almohada. Yo me quedé observándola, pensando en el futuro que quería regalarle. Tal vez no podía cambiar lo que había pasado, pero podía asegurar que ella no heredara el mismo dolor. Apreté los labios y me prometí que cada decisión de ahora en adelante sería para abrirle un camino. Esa promesa me sostuvo mientras el sueño finalmente me vencía. Y así, entre el cansancio y el alivio, comprendí que había dado un paso decisivo. Ya no era la mujer que callaba, ni la que permitía que otros decidieran por ella. Era alguien que había recuperado su voz y su derecho a elegir. Y aunque la guerra con mi familia apenas comenzaba, yo ya había ganado una batalla crucial: cortarles el acceso a mi vida. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que tu generosidad fue usada como excusa para aprovecharse de ti, hasta dejarte vacía? Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas perdidas y mensajes que ya ni siquiera me molestaba en escuchar. El teléfono vibraba hasta quedarse sin batería, y yo lo dejaba abandonado en un cajón como quien encierra un animal rabioso. Elena me insistía en que no lo prendiera, pero yo a veces lo hacía, solo para confirmar que seguían buscándome. Cada notificación era un recordatorio de que mi familia no aceptaba haber perdido el control. Una tarde, al regresar de comprar algo de comida, vi un coche oscuro estacionado frente a la pensión.
Los vidrios polarizados impedían ver el interior, pero sentí de inmediato que no estaba ahí por casualidad. Elena también lo notó. Sus manos se crisparon alrededor de la bolsa que cargaba y me dijo en voz baja: «Nos están vigilando». El aire me pesó en el pecho, como si de repente el mundo se hubiera encogido a esa acera estrecha. Entramos apresuradas, evitando mirar hacia atrás. El recepcionista ni levantó la vista de su periódico, pero yo estaba segura de que había visto ese coche antes. Subimos las escaleras casi corriendo, con el corazón golpeando en los oídos. Cerramos la puerta del cuarto y nos quedamos en silencio, escuchando. Pasaron minutos que parecieron horas hasta que los neumáticos del vehículo sonaron alejándose. Esa noche apenas dormí, convencida de que volverían. Al día siguiente, decidimos movernos con más cuidado. Cambiamos de pensión, llevando nuestras pocas pertenencias en una maleta pequeña. Caminamos durante horas, escondiéndonos entre las calles llenas de gente. Cada vez que veía un coche negro sentía que el estómago se me revolvía. Era como vivir en una película de espías, pero sin glamour, solo con miedo y cansancio. Elena trataba de tranquilizarme, pero yo sabía que también estaba asustada. En la nueva pensión, mucho más modesta, apenas había una cama y una silla. Las paredes olían a humedad y la ventana daba a un callejón estrecho. Aún así, me sentí un poco más segura lejos del lugar donde nos habían localizado. Elena me abrazó y me dijo: «No van a atraparnos, abuela». Yo quise creerle, pero dentro de mí crecía la sensación de que la persecución no terminaría hasta que ellos lo perdieran todo. Esa noche soñé que estaba encerrada en un cuarto lujoso, con alfombras persas y cortinas de terciopelo, pero sin puertas ni ventanas. Todo brillaba, pero yo estaba atrapada. Me desperté sudando, con el corazón latiendo desbocado. Miré a Elena dormida y comprendí que, aunque huyéramos 1000 veces, el verdadero encierro estaba en mi mente. Tenía que encontrar una manera de romper ese miedo antes de que me destruyera. El teléfono volvió a sonar al amanecer. Esta vez lo contesté. Escuché una voz masculina, distinta, más fría. «Sabemos dónde estás. No hagas esto más difícil». Colgué de inmediato, con las manos heladas. Elena me miró asustada y dijo: «Contrataron a alguien, abuela. No es solo papá. Han pagado para encontrarnos». La realidad me golpeó con fuerza. Ya no era solo una disputa familiar, se había convertido en una cacería. Salimos a la calle sin rumbo fijo. Caminamos rápido, evitando las avenidas principales. Yo me cubrí con un pañuelo para que no me reconocieran, como si fuera una fugitiva. El ruido de la ciudad era ensordecedor: claxones, motores, voces que se mezclaban. Todo me parecía una amenaza. Elena trataba de guiarme, pero yo apenas podía respirar. Cada esquina era un posible peligro, cada rostro desconocido me parecía un cómplice de mis hijos. Llegamos a una cafetería pequeña y nos sentamos en un rincón. El aroma a café recién molido debería haberme tranquilizado, pero lo único que sentía era el temblor en las manos. Elena me miró con ternura y dijo: «No vamos a dejar que te encierren, abuela. Te lo prometo». Yo asentí, aunque en mi interior una parte dudaba. No porque desconfiara de ella, sino porque conocía hasta dónde podían llegar cuando el dinero estaba en juego. Pasamos el resto del día escondidas, cambiando de lugar, como si fuéramos sombras. El cansancio me doblaba los hombros, pero me negaba a rendirme. No quería que Elena pensara que yo era una carga. Quería que me viera fuerte, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Cada paso era un acto de resistencia, cada respiración un desafío contra quienes intentaban borrarme de mi vida. Esa noche, al cerrar la puerta del cuarto, escuché un ruido en el pasillo. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración. Eran pasos, lentos, que se detenían frente a nuestra habitación. Elena se aferró a mi brazo y me hizo una seña de silencio. Las sombras bajo la puerta nos confirmaron que alguien estaba ahí. No sé cuánto tiempo duró, quizá minutos, quizá horas. Pero en ese silencio entendí que la persecución había llegado a nuestro propio refugio. El amanecer llegó pesado, como si el aire estuviera cargado de presagios. Apenas había dormido después de esos pasos en el pasillo que nos dejaron con el corazón detenido.
Elena intentó tranquilizarme, diciendo que quizá era algún huésped borracho, pero yo sabía que no. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. La intuición de una madre nunca falla, y la mía me gritaba que cada vez estábamos más cerca del peligro. Mientras desayunábamos un café aguado y un trozo de pan duro, mi mente no dejaba de pensar en Javier y Teresa y en hasta dónde serían capaces de llegar. Al mediodía escuché golpes en la puerta de la pensión. Elena abrió con cautela y ahí estaba, Andrés, mi hijo menor. Lo reconocí de inmediato, aunque llevaba años sin verlo de cerca. Estaba distinto, con el rostro cansado y una chaqueta de cuero que parecía más grande que él. Mis ojos se llenaron de lágrimas al verlo, porque en el fondo todavía guardaba la esperanza de que al menos uno de mis hijos viniera a salvarme. Por un instante, creí que ese era el milagro que necesitaba. Me levanté y lo abracé con fuerza, como si quisiera recuperar de golpe todos los años de distancia. Sentí su cuerpo rígido, su abrazo frío. Elena me observaba en silencio, con desconfianza. Yo no quise escuchar esa voz interna que me advertía algo. Preferí creer que Andrés venía a tenderme una mano. Pero pronto lo confirmé, no había venido a rescatarme, sino a reprocharme. Sus primeras palabras fueron un cuchillo. ¿Cómo pudiste vender la casa, mamá? Esa era nuestra herencia. Me quedé sin aliento. Lo miré con incredulidad, esperando que se corrigiera, que dijera otra cosa. Pero no, sus ojos no mostraban amor ni compasión. Solo había rabia. Rabia porque le había quitado lo que creía suyo, aunque nunca puso una mano para construirlo. Intenté hablar, explicarle que esa casa no era un botín, que era mi vida entera, pero él no me dejó. Cada frase suya era un golpe más duro que el anterior. Te volviste egoísta, mamá, dijo, levantando la voz. Siempre hablas de sacrificios, pero al final pensaste solo en ti. Esa casa debía ser para nosotros. Sentí que mis piernas temblaban. Egoísta. Esa palabra me perforó como una bala. Yo, que había entregado todo, que nunca me guardé nada para mí, ahora era acusada de pensar solo en mí misma. No había ironía más cruel que esa. Elena se interpuso, con la voz firme, no tienes derecho a hablarle así. Ella te lo dio todo. Andrés la miró con desprecio. Cállate, niña, no sabes nada. Elena no retrocedió. Sé más de lo que piensas, respondió. El silencio entre los tres era tan denso que apenas podía respirar. Sentí que en ese momento perdía no solo a un hijo, sino también la última ilusión de que alguno de ellos me recordara con cariño. Andrés había elegido el mismo camino que Javier, el de la avaricia, el del desprecio, el de olvidar quien los había levantado cuando no tenían nada. El corazón me golpeaba con fuerza en el pecho. No sabía si llorar o gritar. Lo miré fijamente y le dije lo único que podía salir de mi boca. Si me ven como un obstáculo, entonces es porque ya no soy su madre para ustedes. Y si no soy su madre, no tienen derecho sobre nada mío. Andrés apretó los puños, como si quisiera golpear la pared. Pero no respondió. Me dio la espalda y salió del cuarto con pasos pesados, dejando un silencio que me rompió por dentro. Cuando la puerta se cerró, mis rodillas flaquearon y tuve que sentarme en la cama. Elena corrió a mi lado y me abrazó. No llores por él, abuela, no vale la pena, me dijo. Pero no podía detener las lágrimas. No lloraba solo por Andrés, sino por mí, por la madre que había creído que el amor era suficiente para sostener a una familia. Ahora entendía que a veces el amor no basta, que hay corazones que eligen la ambición aunque se ahoguen en ella. La habitación se sentía más fría después de su partida. Miré mis manos y vi cómo temblaban. Recordé cuando Andrés era pequeño y se escondía detrás de mis faldas para que nadie lo regañara. Recordé las noches en que le bajaba la fiebre, las veces que lo dormí con canciones suaves. Esa misma criatura ahora me había dado la espalda. ¿Cómo se supera una traición así? No lo sabía. Solo sabía que ya no tenía fuerzas para esperar redenciones que nunca llegarían. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño,
escuchaba la respiración tranquila de Elena. Ella era el único consuelo que me quedaba. Cerré los ojos y pensé que tal vez Dios había permitido que todos mis hijos me fallaran para mostrarme que no estaba sola, que había un alma joven que todavía creía en mí. Y en ese pensamiento encontré un poco de paz. No era mucho, pero bastaba para sobrevivir. Cuando finalmente el cansancio me venció, comprendí que había dado un paso más en este camino doloroso. Ya no esperaba nada de mis hijos. Y aunque esa renuncia me partía el corazón, también me liberaba. Porque ya no dependía de ellos, ni de su aprobación, ni de sus migajas de cariño. Ahora solo dependía de mí misma y de la fortaleza que había encontrado en mi nieta. Y esa verdad, aunque amarga, era la única que podía sostenerme. Elena fue quien propuso que nos fuéramos lejos, a un sitio donde nadie nos conociera. Me habló de una finca en Extremadura que pertenecía a una amiga de la universidad y que estaba deshabitada. Al principio dudé. Abandonar la ciudad me parecía como renunciar definitivamente a todo lo que había construido. Pero después de lo que pasó con Andrés, entendí que ya no había nada que perder. Solo quería un rincón donde el silencio no doliera tanto. El viaje fue largo. Tomamos un autobús que serpenteaba por carreteras solitarias, rodeadas de campos interminables. Miraba por la ventana y veía los olivos alineados como soldados en formación, los montes cubiertos de hierba seca y un cielo inmenso que parecía tragarse nuestras preocupaciones. El ruido de la ciudad quedaba atrás, y con él también la persecución constante de los coches oscuros. Respiré hondo por primera vez en mucho tiempo. Cuando llegamos, la finca estaba tal como la describieron, una construcción antigua, de paredes encaladas, con ventanas pequeñas y un portón de hierro oxidado. No había lujos, ni lámparas de cristal, ni sofás de terciopelo, pero había un aire de libertad que lo llenaba todo. El suelo crujía bajo nuestros pies, y el olor a tierra húmeda me recordó mi infancia en el pueblo. Elena sonrió al ver mi expresión, como si entendiera que ese lugar podía curarme. Dentro, la casa tenía lo mínimo, 2 camas viejas, una mesa de madera y una estufa que apenas funcionaba. La pintura estaba descascarada, y en las esquinas había telarañas que parecían esculturas del tiempo. Pero lejos de incomodarme, me sentí agradecida. No había espejos para juzgar mis arrugas, ni relojes que recordaran mis errores. Solo paredes silenciosas dispuestas a guardarnos. Por primera vez desde que escapamos, no sentí miedo de que alguien tocara la puerta. Elena abrió las ventanas y dejó que entrara el aire fresco. El viento trajo consigo un olor a hierbas silvestres, a campo vivo. Me acerqué y observé el horizonte, colinas suaves y un cielo que parecía infinito. «Aquí nadie nos encontrará, abuela», dijo con seguridad. Yo asentí, aunque dentro de mí quedaba un rastro de duda. Mis hijos eran capaces de todo, y sabía que la ambición no conoce límites. Aún así, quise creerle. Esa noche encendimos la estufa y nos sentamos juntas a cenar pan y queso. La leña crepitaba y llenaba el cuarto con un calor que se sentía más humano que cualquier calefacción moderna. Elena hablaba de sus sueños de estudiar medicina, de cómo quería ayudar a los demás. Yo la escuchaba con los ojos brillosos, pensando en lo irónico que era. Mientras mis hijos buscaban mi ruina, ella soñaba con salvar vidas. La contradicción era dolorosa y hermosa a la vez. El silencio del campo era distinto al de la ciudad. Aquí no asustaba, aquí me arrullaba. Solo se escuchaban grillos y algún ladrido lejano de perros. Acostada en la cama, miraba el techo de madera y pensaba en la casa que ya no era mía. Me dolía imaginar sus lámparas apagadas, sus paredes frías sin mis manos. Pero después recordaba lo que había dicho don Ricardo: a veces perderlo todo es la única forma de recuperar la libertad. Y esa frase me daba calma. Durante los primeros días, nos dedicamos a limpiar y ordenar la finca. Elena barría con energía, y yo lavaba las ventanas hasta que volvieron a brillar. Cada rincón recuperado me parecía un pequeño triunfo, como si estuviéramos rescatando no solo la casa, sino también un pedazo de nosotras mismas. Me sorprendió descubrir que aún tenía fuerzas para trabajar, que mis manos todavía servían para crear y no solo para sostener lágrimas. Sin embargo, por las noches el miedo regresaba. Me despertaba sobresaltada, convencida de que había pasos afuera. Abría la ventana y solo encontraba silencio, campos inmensos bajo la luna. Pero el corazón tardaba en calmarse.
La traición no se cura con paredes nuevas, pensé, sino con tiempo y con verdad. Acariciaba el cabello de Elena mientras dormía y me repetía que debía resistir por ella, aunque a veces quisiera rendirme. Un día, mientras colgábamos ropa al sol, me di cuenta de que Elena reía de nuevo. Su risa, que en la ciudad estaba apagada, volvió a sonar clara, como un canto de libertad. La observé y sentí que todo valía la pena. Si este escondite nos devolvía la risa, entonces era más lujoso que cualquier mansión con mármol y candelabros. Porque el verdadero lujo estaba ahí, en poder respirar sin miedo, en recuperar lo que ellos habían intentado arrancarnos. Esa noche, sentada en el umbral de la puerta, miré el cielo estrellado y comprendí que habíamos encontrado un respiro, aunque fuera temporal. Sabía que mis hijos no se detendrían, que en cualquier momento podrían dar con nosotras. Pero en ese instante, bajo ese cielo infinito, sentí que al menos por unos días éramos libres. Y esa libertad, aunque frágil, me llenó el corazón con una fuerza que creí perdida. Los primeros días en Extremadura transcurrieron en un silencio que me parecía medicinal. Pero pronto descubrí que ni siquiera en el campo se podía vivir sin ser vista. El pueblo más cercano estaba a pocos kilómetros, y cada vez que bajábamos por víveres, las miradas curiosas nos acompañaban. Mujeres que se detenían en la panadería, hombres que susurraban en la plaza, jóvenes que reían al vernos pasar. Entendí que en un lugar pequeño las noticias vuelan más rápido que el viento. Al principio pensé que eran simples rumores de desconocidos, pero un día lo escuché con claridad. Una mujer, creyendo que yo no entendía, comentó: «Dicen que es la madre que sus hijos quieren encerrar, que escapó para no ir a una residencia de lujo». Sentí que la sangre me hervía. No era suficiente con la traición de mis hijos. Ahora debía cargar también con la humillación pública. Me mordí los labios y seguí caminando, fingiendo que no escuchaba. Elena lo notó. «No les hagas caso, abuela. La gente siempre habla sin saber». Yo asentí, pero dentro de mí el dolor se clavaba como espinas. Porque aunque fueran desconocidos, esas palabras me recordaban que mi historia ya no me pertenecía. Ahora era un espectáculo para los demás, una anécdota de mercado. Y lo que más dolía era que la versión que circulaba estaba teñida de mentira, como si yo fuera una mujer caprichosa que se negaba a aceptar cuidados. En la carnicería, un hombre me miró con curiosidad y preguntó: «¿Usted es la señora que vendió su casa en Madrid?». ¡Qué desperdicio! Era una joya. Me quedé sin respuesta. Ese comentario me persiguió todo el día. Para ellos, mi casa era un símbolo de lujo perdido, no de recuerdos, no de sacrificios, no de la vida que ahí levanté con mi esposo. Me redujeron a un rumor, a una historia de fracaso. Y esa simplificación me dolía casi tanto como la traición misma. Una tarde, en la plaza, escuché a un grupo de señoras rezongando. «Pobrecita, la dejaron sola», dijo una. Otra replicó: «No te fíes, seguro algo habrá hecho para que los hijos la quieran dejar en un asilo». Ese juicio me atravesó como una daga. ¿Qué había hecho yo? ¿Criarlos? ¿Sacrificar mi juventud? ¿Ser madre hasta el cansancio? No había mayor injusticia que esa, que la víctima terminara convertida en culpable. Regresé a la finca con el corazón en pedazos. Elena me abrazó y trató de consolarme, pero yo no podía dejar de repetir en mi mente esas frases. Comprendí que la opinión de los demás podía ser tan cruel como las acciones de mis propios hijos. Era como si todo el mundo conspirara para borrar mi historia, para convertirme en un ejemplo de fracaso en lugar de una mujer que resistía. Y esa injusticia me quemaba por dentro. Esa noche me senté frente a la estufa y miré el fuego. Las llamas me recordaban que, aunque me intentaran reducir a cenizas, aún podía arder. Cerré los ojos y me prometí que no dejaría que los rumores definieran quién era. No era la mujer derrotada que ellos describían, era una madre herida, sí, pero también una mujer que había tomado la decisión de no rendirse. Esa certeza me sostuvo mientras afuera seguían murmurando. Los días siguientes, decidí salir con la cabeza en alto. Caminaba por el pueblo con paso firme, aunque por dentro el miedo me apretara el estómago. Algunas personas me miraban con compasión, otras con desprecio, pero yo no bajaba la vista. Si quería recuperar mi dignidad, debía empezar por sostenerla frente a los demás. Elena me acompañaba siempre, como una sombra leal, y su presencia me daba valor.
Poco a poco, noté que algunos vecinos empezaban a cambiar de actitud. Una señora mayor me ofreció pan caliente sin cobrarme, y un hombre del mercado me dijo que admiraba mi fuerza. Esos pequeños gestos me hicieron entender que no todos me veían como un rumor, que algunos podían reconocer mi dolor. Y esa semilla de respeto me dio fuerzas para seguir resistiendo. Aún así, cada vez que escuchaba mi nombre en boca de otros, sentía una punzada en el pecho. Los rumores tienen un filo invisible que corta más profundo que un cuchillo. Pero aprendí a no darles poder. Cada vez que alguien me juzgaba, yo me repetía: mi verdad no necesita testigos, solo necesita que yo la sostenga. Y aunque esa frase no borraba la herida, sí me daba un poco de alivio. Esa noche, mientras Elena dormía, me quedé mirando las estrellas desde la ventana de la finca. Pensé en lo cruel que puede ser la gente, en cómo se repite el desprecio disfrazado de opinión. Y me pregunté, ¿cuántas personas como yo estarán siendo juzgadas sin que nadie conozca su historia? ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que los rumores de los demás pesaban más que tu propia verdad? Esa noche el silencio de la finca era más profundo de lo normal. Apenas se escuchaban los grillos y el crujido de la madera cuando el viento golpeaba las ventanas. Yo me sentía inquieta, como si algo estuviera por salir a la luz. Elena estaba extrañamente callada, y aunque intentaba sonreírme, sus ojos delataban un peso que llevaba por dentro. Me recosté en la cama fingiendo dormir, pero en realidad esperaba a que ella hablara. Pasaron minutos largos hasta que escuché un sollozo ahogado. Me incorporé y la vi sentada al borde de la cama, con las manos cubriéndose el rostro. Me acerqué despacio y le pregunté qué le pasaba. Ella me miró con los ojos hinchados y finalmente rompió el silencio. «Abuela, necesito confesarte algo. No puedo seguir guardándolo». Su voz temblaba, y yo sentí que el corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Se levantó y empezó a caminar por la habitación, nerviosa. Me dijo que sabía todo lo que mi familia planeaba mucho antes de que yo lo descubriera. Que había escuchado conversaciones entre Javier y Teresa donde hablaban de internarme, de vender mis cosas, de repartirse el dinero. Yo lo sabía, abuela, y no te dije nada. Tenía miedo de que si hablaba cambiaran el plan y te hicieran daño antes de tiempo. Mis piernas se debilitaron al escucharla. Una parte de mí sintió rabia, otra sintió compasión. La miré fijamente y no dije nada durante unos segundos. Ella seguía hablando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me sentía atrapada. No podía detenerlos, no podía contar nada. Y cada día que pasaba me odiaba por guardar silencio. Pero en tu cumpleaños, cuando vi la carta, cuando vi tu cara, no pude más. Tenía que salvarte. Me acerqué y tomé sus manos entre las mías. Estaban frías, temblorosas. La abracé con fuerza, y en ese abrazo dejé que hablara mi corazón. No tienes nada que perdonarte, hija, le dije con la voz quebrada. Tú fuiste la única que eligió estar a mi lado. Si callaste, fue por miedo, y eso no te hace culpable. Me diste la oportunidad de escapar, y por eso hoy sigo viva. Eso es lo único que importa. Elena lloró en mi hombro, como cuando era niña y se caía jugando en el patio. Yo acariciaba su cabello mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas también. Era extraño, me dolía su confesión, pero al mismo tiempo me sanaba. Porque detrás de sus palabras había algo que no encontraba en nadie más: sinceridad. Ella había cargado sola con un secreto que no correspondía a su edad, y aún así eligió darme la mano cuando más lo necesitaba. Me miró de nuevo y dijo entre sollozos: prometo que nunca más voy a callar. Si escucho algo, si sé algo, te lo diré de inmediato. No voy a dejar que te hagan daño otra vez. La abracé más fuerte, sintiendo que sus palabras eran un juramento que nacía del corazón. Y en ese momento entendí que nuestra relación había cambiado para siempre. Ya no era solo mi nieta, era mi compañera, mi aliada, mi refugio. Encendí la lámpara de aceite que teníamos junto a la cama y la luz iluminó nuestros rostros cansados. La habitación parecía distinta bajo esa claridad tenue, como si el fuego pequeño fuera testigo de nuestro pacto silencioso. Afuera el viento soplaba con fuerza, pero dentro había calma. Una calma frágil, pero real. Sentí que ese instante quedaría grabado en mi memoria para siempre. Nos recostamos de nuevo, ella en su cama y yo en la mía,
pero nuestras manos seguían entrelazadas en medio de la oscuridad. Cerré los ojos y por primera vez desde hacía mucho tiempo no tuve miedo de dormir. Elena respiraba con tranquilidad, como si al soltar su secreto también hubiera soltado el peso que la oprimía. Y yo, a pesar de todo el dolor, me sentí agradecida. Mientras el sueño me vencía, pensé en lo curioso que es el destino. Mis propios hijos, a quienes dediqué toda mi vida, me habían dado la espalda. Y en cambio, esta joven, que apenas comenzaba la suya, había decidido cargar conmigo. No sabía qué nos esperaba, pero sí sabía algo. Con Elena a mi lado, la soledad ya no me derrotaría. Esa madrugada, entre lágrimas secas y promesas nuevas, supe que no todo estaba perdido. El amor verdadero aún existía, aunque viniera de donde menos lo esperaba. Y esa certeza fue el bálsamo que necesitaba para seguir resistiendo. Era una mañana tranquila en la finca. El sol bañaba los campos y el aire olía a romero fresco. Elena estaba colgando la ropa en un alambre improvisado mientras yo preparaba café en la estufa. Sentía por primera vez una rutina, aunque frágil, que me devolvía algo de normalidad. Estaba a punto de sentarme a desayunar cuando escuché un motor acercarse. El sonido no era el de un coche del pueblo, era un rugido potente, distinto, como el de un vehículo caro. Me asomé por la ventana y el corazón se me detuvo. Frente al portón oxidado de la finca se detuvo un automóvil de lujo, brillante, con la pintura negra reluciendo bajo el sol. Del bajó Teresa, impecable, con un vestido ajustado y tacones que se hundían en la tierra como si el campo le incomodara. Su perfume caro llegó hasta mí aún con la distancia, mezclándose con el olor simple del café. En ese contraste ya estaba todo dicho. Ella venía a recordarme que para ellos yo no era más que un obstáculo. Elena corrió hacia adentro, alarmada. «Abuela, es Teresa, ¿qué hacemos?» Yo respiré hondo, intentando que mis manos no temblaran. «No vamos a escondernos», respondí. Caminé hasta el portón y lo abrí apenas lo suficiente para enfrentarla. Nuestros ojos se cruzaron, y el frío de su mirada me atravesó como una aguja. Ella sonrió con ese gesto altivo que siempre usaba para enmascarar la crueldad. «Vine a hablar contigo», dijo, con un tono que no pedía permiso. Yo no contesté, solo esperé. «Devuélvenos lo que es nuestro, Carmen. Sabemos que vendiste la casa, pero todavía tienes dinero. Ese dinero es de la familia. No puedes gastarlo a tu antojo». Sentí que la rabia me subía como fuego por la garganta. Quise gritar, pero me contuve. No iba a darle el placer de verme perder el control. «Lo que tengo ahora es mío», respondí despacio. «Y no se compra con oro ni marfil. Es lo poco que me queda de dignidad. Y de eso no voy a desprenderme jamás». Teresa me miró con desprecio, como si mis palabras fueran basura. «No seas ridícula», replicó. «Eres una mujer vieja, ¿qué piensas hacer con todo eso? Mejor entrégalo antes de que terminemos por obligarte». Elena, que estaba detrás de mí, dio un paso al frente. «No la vas a tocar», dijo con firmeza. «Si vienes a amenazarla, mejor vete ahora mismo. Porque no estás hablando con una mujer sola, estás hablando con nosotras dos». El brillo en sus ojos me hizo sentir orgullosa. Teresa soltó una risa breve, seca, cargada de burla. «Qué valiente la niña, ya veremos cuánto le dura». El aire se volvió pesado. El sonido de los pájaros en los árboles se apagó, como si la naturaleza misma hubiera percibido el veneno en sus palabras. Yo no me moví. La miré directamente y le dije: «Te equivocas, Teresa. No tengo miedo. Ya me lo quitaste todo, no puedes arrebatarme nada más. Pero tú sí tienes miedo, miedo a quedarte sin lo que no te pertenece. Y ese miedo te va a consumir». Ella apretó los labios y sus manos finas, llenas de anillos, se crisparon con rabia. «Esto no acaba aquí», escupió antes de girar sobre sus tacones y volver a su coche. El motor rugió de nuevo y desapareció levantando polvo en el camino. Me quedé inmóvil, sintiendo el temblor en mis piernas. Elena me abrazó fuerte y susurró: «Abuela, resistimos, pero ella volverá». Cerré el portón despacio, como quien cierra una herida que todavía sangra. Volvimos a la cocina y serví el café, pero el sabor ya no era el mismo. Me temblaban las manos al sostener la taza.
No podía dejar de pensar en sus palabras, en la amenaza que dejó flotando en el aire. El silencio de la finca ya no se sentía tan seguro como antes. Esa noche, mientras Elena dormía, salí al patio y miré las estrellas. Sentí que me observaban en silencio, como testigos mudos de mi lucha. Recordé todo lo que había perdido y todo lo que estaba dispuesta a defender. No sabía cómo ni cuándo, pero intuía que lo peor aún estaba por venir. Y sin embargo, dentro de mí ardía una convicción: no iba a retroceder. Después de la visita de Teresa, pasé varios días sin dormir bien. Cada ruido me parecía una amenaza, cada sombra detrás de la ventana me recordaba que ellos no se darían por vencidos. Elena intentaba distraerme, pero yo seguía atrapada en un torbellino de pensamientos. No podía dejar que la vida se me escapara entre miedos. Había llegado el momento de decidir qué hacer con lo poco que me quedaba, de transformar ese dinero en algo que realmente valiera la pena. Una tarde, mientras estábamos sentadas bajo el viejo árbol del patio, le pregunté a Elena qué quería para su futuro. Ella me miró sorprendida, como si no esperara esa pregunta en medio de tanta incertidumbre. Dudó unos segundos y luego me dijo, con los ojos brillando: siempre he soñado con ser médica, abuela. Quiero salvar vidas, quiero que nadie sufra lo que tú has sufrido. Sus palabras me atravesaron el corazón. En medio de tanta oscuridad, ella todavía soñaba con luz. Me quedé en silencio un momento, observando su rostro joven. Pensé en todo lo que había sacrificado por mis hijos, en cómo ninguno supo valorar ese esfuerzo. Y de repente lo entendí: mi última oportunidad no estaba en ellos, sino en ella. En esa nieta que me había salvado cuando todos los demás querían enterrarme viva. Tomé su mano y le dije con voz firme: voy a pagar tu universidad. Tu futuro será mi verdadera venganza. Ella abrió los ojos con incredulidad, como si no pudiera creer lo que escuchaba. De verdad, abuela, con todo lo que está pasando, ¿piensas en eso? Yo sonreí por primera vez en mucho tiempo. Justamente por eso, hija. Porque todo lo demás puede desaparecer. Las casas, las joyas, el dinero, todo se va. Pero el conocimiento, la vocación, el amor por lo que haces, eso nadie puede quitártelo. Elena rompió en llanto y se arrodilló frente a mí, abrazándome las rodillas. Te lo prometo, abuela. No voy a fallarte. Seré la mejor, y todo lo que haga será también por ti. La levanté despacio y la abracé. Sentí que su corazón latía fuerte contra el mío. Esa promesa, hecha entre lágrimas y suspiros, era más valiosa que cualquier firma en un documento. Era un pacto de amor verdadero. Esa misma semana contactamos a don Ricardo y le pedí que me ayudara con los trámites para inscribirla. Cuando sostuve el papel de la matrícula entre mis manos, me invadió una sensación de paz. Era como si al fin estuviera usando mi dinero para algo que tenía sentido, para sembrar en un terreno fértil en lugar de alimentar la ambición de quienes nunca me amaron de verdad. Ese día dormí tranquila por primera vez en semanas. Por las noches, mientras Elena estudiaba en silencio bajo la luz tenue de la lámpara, yo la observaba con orgullo. Veía en ella lo que siempre había soñado para mis hijos: disciplina, pasión, un propósito más grande que el dinero. Y entendí que la vida, aunque cruel, me había dado una segunda oportunidad de dejar un legado. No en quienes llevaban mi sangre, sino en quien llevaba mi corazón. No fue fácil desprenderme del miedo. Cada día temía que alguno de mis hijos apareciera, que intentaran arrebatar lo poco que quedaba. Pero esa angustia se volvía más pequeña cuando pensaba en el futuro de Elena. Esa esperanza me sostenía. Cada euro que se iba en su matrícula o en sus libros no era una pérdida, era una inversión en la única persona que realmente merecía mi esfuerzo. Un atardecer, mientras el cielo se pintaba de tonos rojos y dorados, Elena me dijo algo que nunca olvidaré: abuela, tú me salvaste la vida, aunque creas que fue al revés. Me enseñaste a luchar, a no callar, a resistir. Y ahora quiero que me veas convertirme en alguien de quien estés orgullosa. Sus palabras me hicieron llorar en silencio, mirando el horizonte. Porque lo que ella no sabía era que ya lo era, desde el primer día que me eligió. Esa noche, sentada frente a la estufa, comprendí que mi decisión no solo cambiaba su destino, también cambiaba el mío. Ya no era la mujer que huía, la que vivía con miedo a lo que iban a arrebatarle. Ahora era la mujer que construía, que sembraba, que dejaba huella.
Y esa transformación me llenaba de una fuerza nueva, casi desconocida. Esa decisión no fue un aplauso, ni un reconocimiento público. Fue algo más íntimo, ver a Elena con un libro en las manos, estudiando con la misma pasión con la que yo alguna vez luché por mis hijos. En su mirada había un futuro que ya no dependía de ellos, sino de nosotras. Y en ese instante entendí que, aunque me hubieran quitado casi todo, yo había ganado lo más importante, sentido para seguir viviendo. Después de inscribir a Elena en la universidad, los días comenzaron a sentirse distintos. El peso de la persecución fue cediendo poco a poco, como si la tormenta que nos rodeaba hubiera perdido fuerza. Javier ya no llamaba. Andrés tampoco. Teresa desapareció por completo, quizá ocupada en inventar nuevas mentiras para justificar la derrota. El silencio se volvió nuestro nuevo compañero, y aunque al principio desconfiaba de él, aprendí a recibirlo como un regalo. En la finca, el tiempo parecía correr más lento. Cada mañana me levantaba temprano y abría las ventanas para dejar entrar la brisa fresca del campo. Me sentaba a tomar café mirando los campos verdes, y por primera vez no sentía el corazón oprimido. El murmullo de los árboles, el canto de los pájaros y hasta el ladrido de los perros del vecino se convirtieron en melodías que me recordaban que aún estaba viva. Después de tanto miedo, la rutina era un bálsamo. Elena iba y venía de sus clases con los ojos brillando. Me contaba cada detalle con entusiasmo: los profesores exigentes, los libros interminables, las primeras prácticas. Yo la escuchaba con una sonrisa, recordando cómo antes mis hijos llegaban a casa hablando de sus propios sueños, cuando aún eran niños inocentes. La diferencia era que Elena no buscaba lujos ni comodidades, buscaba sentido. Esa diferencia me llenaba de orgullo, pero también de melancolía. A veces, por las noches, me sorprendía pensando en Javier o en Andrés. Me preguntaba si alguna vez se arrepentirían de lo que hicieron, si Teresa seguiría susurrando mentiras en sus oídos. Pero ya no dolía como antes. Era un pensamiento distante, como un eco de una vida que ya no era mía. Entendí que el rencor consume más que la traición, y decidí dejarlo ir. No por ellos, sino por mí. Porque necesitaba estar en paz para seguir adelante. Un día me llegó un sobre. No era de ellos, sino de un banco. Lo abrí con manos temblorosas y descubrí que habían intentado usar mis viejas cuentas otra vez, pero estaban bloqueadas. No pudieron hacer nada. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque ya no podían tocar lo mío, tristeza porque hasta el final siguieron intentando exprimir lo que no les pertenecía. Cerré el sobre y lo guardé en un cajón, como prueba de que había tomado la decisión correcta. El silencio de esos días no era total. Había un ruido constante, pero distinto. El de Elena estudiando hasta tarde, el de los cuadernos llenos de apuntes, el de su lápiz corriendo sobre el papel. Ese sonido era mi nueva música. A veces me quedaba despierta solo para escucharla, para grabar en mi memoria esa imagen de ella, inclinada sobre la mesa, iluminada por la lámpara de aceite. Cada trazo suyo era una promesa de futuro que yo había hecho posible. Empecé a cuidar de la finca como si fuera mi propio cuerpo. Barría el patio, regaba las plantas, cocinaba con calma. No era la vida que había imaginado para mi vejez, pero era una vida que al menos me pertenecía. Cada rincón que limpiaba era una forma de limpiar también mis heridas. Cada plato sencillo que servía en la mesa era un recordatorio de que todavía podía sostenerme en pie. Y eso era un lujo que nadie más podía darme. Algunas tardes, salíamos juntas a caminar por los caminos de tierra. Elena me contaba chistes de sus compañeros y yo reía, a veces de verdad, a veces para ocultar el nudo que aún tenía en el pecho. Pero incluso esas risas incompletas me devolvían algo que había perdido, la capacidad de disfrutar el presente. No necesitaba lámparas de cristal ni cortinas de terciopelo para sentirme rica. Bastaba con el sonido de su risa y el aire puro entrando en mis pulmones. Pese a todo, había noches en que me despertaba sudando, con el recuerdo de Javier gritando por teléfono o de Andrés acusándome de egoísta. Eran fantasmas que todavía rondaban mi mente. Pero cada vez tardaban menos en desvanecerse. Y cuando lo hacían, lo que quedaba era la certeza de que había sobrevivido. Yo, que me habían querido enterrar viva, estaba ahí, viendo cómo mi nieta construía un futuro brillante. Esa era mi victoria silenciosa.
Me di cuenta de que el verdadero castigo para ellos no era mi rabia ni mi venganza. Era este silencio. El silencio de no tener acceso a mí, de no poder decidir por mí, de saber que me había escapado de sus manos. El silencio que los dejaba solos con su ambición, mientras yo respiraba libre. Esa era la justicia más grande, verlos hundirse en su propio vacío. Una noche, sentada en el umbral de la finca, miré el cielo estrellado y sonreí por dentro. Entendí que no siempre se necesita ruido para sentir fuerza. A veces el silencio después de la tormenta es más poderoso que cualquier grito. Y en ese silencio, yo me había encontrado a mí misma. El día que Elena recibió su primera bata blanca de estudiante de medicina lo recuerdo como si el mundo se hubiera detenido solo para nosotras. La vi salir de la habitación con la tela aún arrugada, pero en sus ojos había un brillo imposible de describir. Yo me quedé sin aliento. No eran solo telas cosidas, era un símbolo, un puente entre mi dolor y su futuro. Sentí que cada lágrima derramada en noches de miedo se transformaba en orgullo en ese instante. Me acerqué despacio, con las manos temblando. La abracé y aspiré el olor nuevo de la tela, mezclado con el perfume sencillo que ella siempre usaba. Cerré los ojos y murmuré: «Lo lograste, hija. Tú me diste una razón para seguir». Elena me devolvió el abrazo con una fuerza inesperada, como si quisiera sostenerme entera en sus brazos jóvenes. En ese momento comprendí que ya no éramos abuela y nieta, éramos dos sobrevivientes que habían vencido juntas. Esa tarde caminamos por los campos de la finca. El sol se escondía detrás de las colinas y el cielo se teñía de tonos rojos y dorados. Cada paso era un recordatorio de que la vida todavía podía regalarme belleza, incluso después de tanto dolor. Elena reía, levantando la bata para que no se manchara de polvo. Yo la miraba como quien contempla un milagro. Y en mi corazón algo renacía, algo que había creído perdido para siempre. Me senté en el tronco viejo del patio y recordé cada batalla librada. El sobre en mi cumpleaños, las voces en la sala, la fuga en la noche, los coches oscuros, la traición de Andrés, la visita venenosa de Teresa. Todo me parecía lejano, como si hubiera ocurrido en otra vida. Y de algún modo así era. Yo había muerto aquel día en la mesa de cumpleaños y había renacido en esta finca, al lado de mi nieta. Esa noche preparamos una cena sencilla: pan, sopa caliente y un poco de vino barato. Elena encendió la lámpara de aceite y la luz iluminó nuestras caras cansadas pero felices. Yo brindé con ella, alzando la copa de cristal que había traído de la pensión. «Por ti, hija», dije. «Porque eres mi victoria, mi legado y mi paz». Ella sonrió, con lágrimas en los ojos, y respondió: «Por ti, abuela. Porque me enseñaste que la dignidad nunca se negocia». Mientras comíamos, el silencio de la finca nos envolvía con ternura. Ya no era un silencio de miedo, sino de descanso. Afuera, el viento soplaba suave entre los árboles. El fuego de la estufa crepitaba, y cada chispa parecía marcar un nuevo comienzo. Yo respiré hondo, agradecida. La vida me había golpeado con dureza, pero al final también me había dado la oportunidad de elegir mi propio desenlace. Me levanté y abrí la puerta para mirar el cielo estrellado. Sentí el aire frío en mi rostro y me quedé allí, de pie, con la cabeza en alto. Recordé las palabras de Javier, las amenazas de Teresa, las lágrimas de Andrés. Y por primera vez no dolieron. Solo eran ecos lejanos. Porque yo ya no pertenecía a ese pasado. Mi lugar estaba aquí, con Elena, en esta finca humilde que para mí era más lujosa que cualquier mansión. Elena se acercó y me tomó de la mano. «Te lo prometo, abuela. Serás la primera persona a la que atienda cuando me convierta en doctora». Su promesa me atravesó como un rayo de esperanza. Apreté su mano con fuerza y sentí que esa cadena invisible de dolor que me había atado durante años finalmente se rompía. Ya no era prisionera de mis hijos ni de sus ambiciones. Era libre. Entramos de nuevo y nos sentamos frente a la estufa. La luz del fuego iluminaba su rostro joven y el mío, marcado por las arrugas. En ese contraste encontré la belleza de nuestra historia, el pasado y el futuro conviviendo en un presente frágil pero verdadero. Cerré los ojos y me permití llorar en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Porque al fin entendía que la vida no se mide por lo que perdemos, sino por lo que elegimos proteger. Al acostarme,
Recosté la cabeza en la almohada y pensé en todo lo que había vivido. No había ganado riquezas ni recuperado mi casa, pero había recuperado algo más valioso, mi dignidad. Y eso nadie, ni siquiera mis propios hijos, podía quitármelo. Esa verdad me arrulló hasta quedarme dormida con una paz que hacía años no conocía. El amanecer llegó con un cielo despejado. Elena salió temprano hacia la universidad y yo me quedé sola en la finca. Abrí la ventana y dejé que el sol entrara. Cerré los ojos y sonreí. Y con la voz apenas audible, susurré: quisieron enterrarme viva, pero yo renací el día de mi cumpleaños. ¿Tendrías la valentía de levantarte de tu propia mesa, cuando aquellos que deberían celebrarte intentaron borrarte de tu vida? ¿Y si hoy te sientes como yo me sentí aquella noche, traicionada, humillada o tratada como una carga? Por favor, no permitas que eso defina quién eres. Tú no eres un estorbo. Tú eres raíz, eres memoria, eres el corazón que sostuvo generaciones enteras. Tal vez te arrebataron cosas materiales, una casa, unos bienes, promesas vacías, pero hay algo que jamás podrán quitarte: tu dignidad. Esa dignidad que florece incluso cuando otros intentan marchitarla. Quiero que escuches esto desde lo más profundo de tu alma. Tú sigues teniendo valor, aunque algunos no lo reconozcan. Todavía hay abrazos esperándote, todavía hay caminos llenos de belleza, todavía hay personas que encuentran en ti la fuerza y la ternura que el mundo necesita. Recuerda, no hay joya más brillante que tu historia, no hay herencia más rica que tus pasos, no hay lujo más verdadero que tu presencia. Y cuando aprendas a mirarte al espejo con amor, incluso aquellos que te dieron la espalda, volverán a tocar tu puerta. Entonces, serás tú quien decida si vale la pena abrirles. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo más relatos como este, porque cada uno guarda una señal de vida que puede cambiarlo todo. ¿Crees que esta historia fue sorprendente? Entonces no te imaginas lo que sucedió cuando una madre descubrió, en plena madrugada, una confesión prohibida del marido de su propia hija. No gritó, no se enfrentó de inmediato, pero lo que decidió hacer esa noche cambió su destino para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Huí de casa de mi hija de madrugada tras escuchar una confesión prohibida de su marido, porque el final es tan inesperado que no podrás apartar la mirada. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.